A continuación, nuestra siguiente conferencia. Desde Colombia, el Dr. Mauricio Mejía presenta el tema 10 razones del por qué hacer ejercicio en artritis reumatoidea y artrosis. Únete a la conversación con la etiqueta Caminemos Juntos. Palar somos todos. Hola, muy buenos días a todos. Me presento, yo soy Mauricio Mejía, yo soy médico especialista en medicina del deporte. Muchas gracias por la invitación. Estos son mis conflictos de interés. El primero es que no tengo ningún conflicto de interés. El más importante es que creo que el ejercicio es la medida no farmacológica más importante para tratar cualquier enfermedad. Y el contenido de esta charla es responsabilidad mía, es decir, del conferencista. Cuando a mí me invitan a dar una charla sobre lo que dice la evidencia del ejercicio y enfermedades como artritis reumatoidea y osteoartrosis, yo automáticamente pienso en enfocarla de esta manera. Voy a tener 3 temas específicos para artritis reumatoidea, 3 temas específicos para osteoartrosis o artrosis degenerativa y 4 temas específicos para las 2 enfermedades como tal. Y este es el resumen de lo que vamos a hablar. El ejercicio tiene evidencia que actúa a nivel de la artritis reumatoidea, mejorando la funcionalidad de los pacientes, disminuyendo la fatiga, disminuyendo los marcadores inflamatorios de la enfermedad. A nivel de la artrosis, tiene un efecto condroprotector, tiene un efecto de fortalecimiento a nivel de la articulación y mantiene la movilidad articular, que es muy importante en los pacientes porque siempre les van a decir que hay que tener ahorro articular y ellos piensan que el ahorro articular es dejar la articulación completamente quieta. Y ya de manera global, el ejercicio actúa muy bien en estas 2 patologías. ¿Por qué? Porque disminuye el porcentaje graso, mejora la salud mental y sobre todo mejora el dolor. Y ya para entrar en el tema como tal, vamos a hablar inicialmente de solo la artritis reumatoidea. ¿Por qué el ejercicio mejora la funcionalidad de los pacientes? Recordemos que cuando hay un episodio de dolor e inflamación en nuestros pacientes, lo primero que nosotros hacemos es quedarnos muy quietos, disminuir la movilidad de nuestras articulaciones por el dolor y sobre todo por el miedo. Pues el ejercicio realizado inicialmente de movilidad articular y de estiramientos mejora a que las personas lleven a cabo las tareas habituales y las actividades de la vida diaria. Después de empezar a hacer los estiramientos y la movilidad articular, si el dolor se ha controlado, empezamos a prescribir ejercicio de fuerza y o cardiovascular. Cuando hablamos de la segunda razón, el ejercicio ha demostrado que actúa muy bien sobre la fatiga. Recuerden que los pacientes por lo general con procesos inflamatorios como la artritis reumatoidea y dolor siempre se van a quedar de cansancio o de fatiga. Y todo esto es por alteración de unas citoquinas inflamatorias que son producidas por la enfermedad y por alteraciones en el patrón del sueño. Muchos de nuestros pacientes piensan que entre yo más haga ejercicio voy a estar más cansado y voy a presentar más fatiga. Y no, es todo lo contrario. El ejercicio, sea cardiovascular o sea de fortalecimiento muscular, disminuye esa sensación de cansancio en nuestros pacientes. Por eso es otra de las razones importantes por qué hacerlo. Como tercera razón, disminuye los marcadores de inflamación en la enfermedad. ¿Esto qué significa? Cuando nosotros hacemos ejercicio regular, estiramientos cardiovascular o de fortalecimiento muscular, ha demostrado que disminuye los niveles de PCR o proteína C reactiva, BSG, interleuquina 6 y todo, sobre todo el factor de necrosis tumoral alfa. Esto tiene un impacto positivo durante o sobre la enfermedad, donde va a disminuir las crisis de esta enfermedad y va a disminuir sobre todo el dolor en esta. Y si tenemos en cuenta ya como tal a nivel de la artrosis, la primera razón para la artrosis per se es que tiene un efecto condroprotector. Recordemos que los condrocitos son las células encargadas a nivel del cartílago articular, que es donde se destruye cuando estamos hablando de la artrosis. Pues el ejercicio tanto de fuerza como cardiovascular, inclusive algo de impacto como trotar suave o correr, puede llegar a proteger ese cartílago articular. Ya está demostrado y por eso nosotros ya no restringimos tanto a los pacientes este tipo de ejercicios cuando hay artrosis, ya sea de cadera, de tobillo o de rodillas. Ahora bien, cuando hablamos del fortalecimiento articular, recuerden ustedes que cuando hay un diagnóstico de una artrosis, automáticamente se piensa en que hay una debilidad del cartílago articular, lo cual va a lesionarse y va a producir más daño a nivel de esa articulación. Pues no solo lo que se lesiona o no solo lo que se debilita es el cartílago articular, también se debilitan los ligamentos,
los tendones y algo muy importante es la masa muscular periférica de la articulación, con lo cual esto va a producir muchísimo más dolor, muchísima más dificultad para podernos mover y va a alterar la calidad de vida. Ahí es cuando el ejercicio actúa y actúa muy bien, protegiendo esa masa muscular, fortaleciendo sus tendones, fortaleciendo sus ligamentos, con lo cual vamos a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y por último, o la sexta razón, mantiene o mejora la movilidad articular de las articulaciones. Lo que yo les decía anteriormente. ¿Qué se le dice a un paciente cuando ya tiene algo de artrosis? Tenemos que hacer ahorro articular. Y los pacientes piensan que el ahorro articular es dejar quieto la articulación. Por ejemplo, esta va a ser la rodilla. Si yo hago que mi rodilla esté muy quieta en todo momento, va a perder la capacidad de moverla. Si yo pierdo esta capacidad de moverla porque no tengo buena masa muscular, porque no tengo un muy buen sustento en esta articulación, va a producir más dolor y va a producir más limitación funcional. Por eso es que los ejercicios, tanto de movilidad articular como de estiramientos, como cardiovascular y de fortalecimiento muscular, son tan importantes en los pacientes que sufren de artrosis. Y cuando ya hablamos de manera general, esto es lo más importante de todo. Si bien es cierto, hay cosas muy específicas tanto para artritis como para artrosis, pero esto es lo que engloba el por qué hay que hacer ejercicio en cualquier patología, sobre todo en estas dos patologías. Séptima razón, disminuye el porcentaje graso. Y si ustedes se dan cuenta que yo no estoy hablando del peso como tal. Cuando nosotros hacemos ejercicio de manera regular, hay algo que el músculo libera que se llama unas mioquinas, que son unas enzimas liberadas por el músculo cuando es activo, lo que va a impactar directamente en el tejido graso, lo va a volver metabólicamente activo y va a hacer que la pérdida de peso empiece a funcionar, pero no de manera aguda, sino de manera crónica. Por eso es que es tan importante hacer ejercicio regular para mantener el peso, no solo buscando el peso corporal total, sino también la pérdida de masa grasa, que acuérdense que la grasa es un tejido inflamatorio que va a producir más dolor, más inflamación en la artritis reumatoidea y por el peso elevado en los pacientes va a producir más daño articular en la osteoartrosis. Como octava razón, la mejoría en la salud mental. Se ha demostrado que tanto el ejercicio cardiovascular como de fuerza tiene un impacto positivo en nuestra salud mental e inclusive tiene un efecto casi similar al uso de los medicamentos cuando estamos hablando de ansiedad, depresión moderada y depresión mayor. Entonces, si nosotros logramos que nuestros pacientes o que ustedes empiecen a hacer ejercicio de forma regular, por liberación de dopamina, por liberación de serotonina con el ejercicio, esos estados de depresión van a disminuir, el estado de ánimo va a mejorar e inclusive el patrón del sueño va a tener un efecto positivo, con lo cual vamos a controlar muy bien estas enfermedades. Como novena razón, mejora el dolor. Como lo dije anteriormente, si yo logro que el ejercicio mejore mi patrón del sueño, si yo logro que el ejercicio mejore mi estado de ánimo, muy seguramente va a mejorar el dolor. Además, ¿por qué mejora el dolor cuando se hace ejercicio, tanto estiramientos, cardio o fortalecimiento muscular? Por liberación de serotonina, dopamina. Y todo esto hace que esa escala o ese nivel del dolor automáticamente se disminuya mucho. Y si ustedes se dieron cuenta, yo aquí solo hablé de 9 y en el cuadro inicial solo hablaba de 9. ¿Por qué? Porque para mí esta es la más importante y es la 10ª. Salud. Hacer ejercicio significa estar saludable, significa generar salud en todos los entornos. Está demostrado que el ejercicio actúa muy bien a disminuir los niveles de tensión arterial en el organismo. Actúa muy bien disminuyendo las cifras de glicemia en azúcar, con lo cual se va a controlar la resistencia a la insulina y controla muy bien la diabetes mellitus. Al igual, mejora mucho el perfil lipídico en nosotros. ¿Eso qué significa? Disminuye los triglicéridos, disminuye el colesterol total, disminuye el colesterol malo y aumenta el colesterol bueno. Asimismo, es la única medida para evitar la pérdida de la masa muscular relacionada con la edad, que se llama la sarcopenia. No existe ningún suplemento, no existe ningún medicamento, sino solo el ejercicio que va a hacer que nosotros mantengamos la masa muscular y que se preserve la fuerza. Además, en la actualidad se está haciendo mucho énfasis en salud mental y el ejercicio tanto cardiovascular como de fortalecimiento muscular ha demostrado que actúa muy bien a nivel de las enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo Alzheimer u otros tipos de demencia. Y si la persona que va a sufrir de Alzheimer o otro tipo de demencia puede llegar a presentarla, pues está demostrado que los síntomas van a ser mucho más leves cuando se compara con personas que no hacen ejercicio regular. Y esto que es muy importante, está demostrado que el ejercicio actúa positivamente en muchos tipos de cánceres. Los que más tienen evidencia actualmente son seno,
estómago, hígado, colon, recto y endometrio. Y todo esto, ¿por qué? Porque disminuye ese proceso inflamatorio que puede llegar a producir todas esas células cancerígenas que nosotros podemos contrarrestar con solo hacer ejercicio regular. ¿Y cuáles son los tipos de ejercicio? Ejercicio cardiovascular, el que utiliza todos los músculos del cuerpo, como correr, trotar, saltar, nadar, bicicleta. Fortalecimiento muscular, que se puede hacer con ejercicios con el propio peso, con pesas, con máquinas, estiramientos que para mí son los más importantes en nuestros pacientes, y los ejercicios de propiocepción, que es, por decirlo de una manera grosa, magra, equilibrio. Y para recordar, esto es lo más importante de esta charla. Cualquier ejercicio es mejor que ningún ejercicio para ustedes, nuestros pacientes. Y lo importante es consultar para saber cuál es el indicado para cada uno de ustedes. Y ya para cerrar, esta es una frase que yo siempre doy en mis charlas y es esta: la salud empieza a decaer y la vejez empieza a aparecer cuando nos dejamos de mover. Muchísimas gracias por la invitación. Cualquier pregunta que tengan, bienvenida.